¿Cuál ha sido la cosa más rara que has visto en la vida real? Mi papá tenía demencia, y un verano, durante 1 o 2 meses, no dejaba de hablar de ese pequeño gato naranja. Decía que lo veía correr por la habitación, sentarse en su regazo, nos preguntaba si ya lo habíamos alimentado, y cosas así. Pero la realidad era que no había ningún gato naranja. Pasados unos 3 meses de esto, una noche cayó una tormenta impresionante. A la mañana siguiente, encontramos un pequeño gato naranja en el porche, empapado, hambriento y asustado. No tardó más que unos pocos días para que empezáramos a verlo correr por la sala, subirse al regazo de mi papá y maullar para que lo alimentáramos. Hace como 40 años fui testigo de algo increíble en un concierto al aire libre. Había un tipo alto y delgado que terminó dejando en el suelo a 3 guardias musculosos en cuestión de segundos. Lo que pasó fue así. Estaban sacándolo del lugar, y él se iba por voluntad propia, sin ofrecer ninguna resistencia. De repente, uno de los guardias le dio un empujón en el hombro y él no dejaba de decir: «No me toques, me estoy yendo». Todo esto pasó justo frente a mí y a mis amigos, mientras disfrutábamos de unas cervezas bajo el sol de Minnesota. El guardia le dio un último empujón. Y antes de que pudiéramos reaccionar, los 3 tipos estaban tirados en el suelo, completamente noqueados. Yo me quedé con la boca abierta, y no fui el único. Resulta que ese hombre alto y delgado era el campeón de kickboxing de Dakota del Norte. Los dejó fuera en segundos. Fue algo que aún no puedo creer. Ya había contado esta historia antes, pero vale la pena repetirla, aunque sea solo por lo divertida que es. Me acababa de mudar a una casa de alquiler y recibí en mi buzón un correo que no era mío, sino de uno de mis vecinos. Así que pensé que lo mejor sería ir a entregárselo en persona y, de paso, presentarme como su nuevo vecino. Me abrieron la puerta. Era una pareja de mediana edad. Ella era bajita y un poco rellenita, nada fuera de lo común, pero el esposo, ese hombre era enorme. Tenía que medir casi 2,15 metros. Yo soy bajo, así que para mí era como mirar directo a su costilla. Me invitaron a pasar a su casa y acepté. En cuanto entré me arrepentí instantáneamente. A mi derecha había un arco. Ellos pasaron por ahí y yo los seguí. De repente, me detuve. Tenían en una esquina una de esas consolas de televisión gigantes de los años 70, y detrás de ella estaba una escultura de yeso a tamaño natural de un hombre completamente al natural y su parte más íntima reposaba sobre la televisión. Me tomó solo un instante darme cuenta de quién había servido de modelo para esa figura, el marido. Se dieron cuenta de que la estaba observando y empezaron a hablar con orgullo, diciendo que era un molde completo de su cuerpo, que eran artistas y que era un retrato fiel de él. La esposa incluso añadió: «Es absolutamente exacto, hasta tiene el cabello y las venas». Ahí ya fue demasiado para mí. Inventé cualquier excusa para salir rápido, algo como que tenía que volver a casa a alimentar a mi perro o regar mi cactus, no recuerdo bien, solo sabía que quería irme de ahí cuanto antes. Durante años pensé que mi casa estaba embrujada. Resulta que mi hermanita tiene sonambulismo. Seguro conoces esa sensación incómoda de despertarte en medio de la noche, sin razón. Pero en realidad es porque alguien o algo te está observando mientras duerme. No te imaginas cuántas veces la vi parada al otro lado del cuarto, en una esquina, sin que hubiese motivo alguno más que porque ella literalmente caminaba dormida. Pero lo más aterrador fue la vez que desperté y en lugar de verla al fondo de la habitación, la tenía apenas a unos 25 centímetros de mi cara, en una luz tenue que no me dejaba distinguir detalles, solo una silueta. Por un momento juré que estaba frente a la muerte o algo así. Tenía como 12 o 13 años y ella apenas 7 u 8. Hoy en día ella sigue sonámbula, pero ya no vive conmigo, así que ya no me da tanto miedo. Cuando mi padrastro falleció, yo estaba a más de 6 horas de distancia, viviendo en otro estado. Estaba afuera trabajando en mi auto cuando, de repente, escuché un grito desgarrador de una mujer, un grito tan profundo que se le sentía en el alma. Dejé de trabajar y empecé a caminar a ver si alguien necesitaba ayuda. Miré por el vecindario y no había nadie afuera. Entré a la casa y le pregunté a mi esposa y a mi hija si ellas habían escuchado algún grito, pero me dijeron que no. Justo en ese momento, mi mamá me llamó y me dijo que mi padrastro había fallecido apenas unos minutos antes. Fue increíble poder escuchar el grito de mi mamá, destrozada por la muerte de su esposo tras más de 20 años juntos, estando yo a cientos de kilómetros de distancia. Me dejó asombrado cómo, cuando un vínculo es tan fuerte entre 2 personas, cosas milagrosas pueden ocurrir. Cuando era niño, solía acostarme en la cama de mis padres y mirar hacia el bosque que teníamos en el jardín trasero.
Una vez, observé cómo dos luces resplandecientes flotaban y danzaban justo sobre las copas de los árboles sin llegar a tocar las estrellas. Poco a poco, esas dos luciérnagas se unieron formando una sola esfera deslumbrante que, de pronto, emprendió un vuelo vertiginoso hacia el cielo. Grité, "Maa", pero para cuando ella llegó, ya no quedaba ni el más leve vestigio. Fue un espectáculo tan sublime que hasta hoy ninguna visión ha logrado igualar esa maravilla. Tuve una premonición cuando tenía 12 años. Mi mejor amigo Tony, que tenía 14, y yo crecimos juntos. Él estaba en todas mis fiestas de cumpleaños y más tarde se convirtió en mi primer novio. En el verano de 1994 me presentó a bandas como Nirvana, Metallica, Alice, Pearl Jam, entre otras. Estaba enamorada de él, pero de una manera inocente. Ese mismo verano empecé a escribir en mi diario algo muy raro. Un presentimiento sobre lo que haría si Tony no estuviera más. Era algo al azar pero muy específico. Escribí que no comería, que me aislaría y que intentaría poner fin a mi existencia. No sabía por qué pensaba eso, solo lo sentía. El 17 de diciembre de 1994, el día de mi cumpleaños número 13, Tony perdió la vida por accidente. Una persona, sin cuidado, accionó un arma sin tomar en cuenta que estaba lista para usarse, y Tony recibió un impacto en la cabeza. Todavía conservo ese diario y, tristemente, todo lo que escribí sucedió exactamente como lo imaginé. Me volví alérgica a la comida hasta el punto de terminar hospitalizada. Intenté acabar con mi existencia alrededor de 9 o 10 veces y en 2 ocasiones tuvieron que usar descargas eléctricas para reanimarme. Me alejé por completo y, aún después de 31 años, sé con total certeza que predije su partida. Es lo más extraño y doloroso que he vivido en mi vida, una experiencia trágica y terrible. Si alguien leyó hasta aquí, gracias por acompañarme a contar esta historia. No hay fantasmas ni nada sobrenatural en esta historia, pero tengan esto en cuenta. Hace 35 años trabajaba en un taller de carpintería, y teníamos un montacargas tan viejo y en mal estado que apenas podía levantar algo. Los frenos casi no servían y el motor apenas funcionaba. La batería interna de 12 voltios estaba completamente dañada. Así que simplemente teníamos una batería de repuesto encima, conectada con cables puente a la batería interna. Un día llegó un cargamento de tableros MDF de 19 milímetros de grosor, de 1.2 x 2.4 metros, sobre un remolque de plataforma plana. El montacargas era de transmisión manual. Mi amigo se acercó para levantar la carga. Pero esta máquina apenas si podía con el peso, provocando que el frente se volviera súper pesado. Cuando él iba en reversa, accidentalmente pisó el clutch de lado. Y justo ahí, el montacargas, en su estado lamentable, se volvió aún más pesado al frente y con la aceleración en reversa terminó tirando toda la pila de tableros de un golpe. Los tableros cayeron al suelo, rompieron los cables de la batería y se esparcieron como un mazo de cartas justo debajo de la plataforma del remolque y dentro del taller. En medio de todo, la batería de repuesto salió disparada por el aire, lanzando ácido por todas partes, incluso sobre el conductor. Lo increíble es que, en su caída, esta batería arrancó la llave de encendido y cayó justo sobre el pedal del acelerador. Mi amigo no tuvo más opción que saltar, así que el montacargas quedó rodando a toda velocidad en reversa, sin llave para apagarlo, con la batería sobre el acelerador y mi amigo empapado en ácido. Pero él no se rindió, corrió de vuelta, metió el clutch a fondo y de alguna manera metió la primera velocidad. Recuerden que no tenía frenos para desacelerar. Lo peor es que estaba en medio de un estacionamiento lleno de coches. Por alguna suerte, logró esquivar todos los autos y detener el montacargas a apenas unos 15 centímetros de chocar contra un edificio. Todo esto pasó un viernes por la tarde, a 20 minutos de que cerráramos, y hacía un calor infernal, más de 40 grados centígrados. Al final tuvimos que subir todos los tableros a mano y el camionero nos miraba como si estuviéramos locos. Solo desearía haber grabado todo eso, porque fue un verdadero caos total. Mi pareja falleció. Cuando regresamos a la casa después del funeral, encontré en el fregadero un platillo extraño con borde azul. Nunca lo había visto antes. Todos sus platos tenían patrones negros, y este ni siquiera era de alguno de los lugares donde solía comprar cosas. Unos días después, encontré otro platillo igual. Al principio pensé que era el mismo, pero no lo era, así que ahora tenía 2. Un mes después, busqué en el gabinete con la idea de donarlos, pero nunca volví a encontrarlos. Luego, otro mes después, una cala floreció en la planta que estaba en la ventana de la cocina. No pude evitar llorar.
Yo se la había comprado hace 12 años para que estuviera en la repisa de la ventana, porque él las adoraba. Nunca antes había dado flores. De hecho, él incluso había decidido que la plantáramos afuera en mi casa, donde quizás crecería mejor. Esa flor duró más de una semana antes de marchitarse. De algún modo, eso me hizo sentir un poco mejor. Para llegar al trabajo solía tomar un camino secundario lleno de curvas, aún antes de que amaneciera. Apenas había casas, no había farolas y casi no veía otros vehículos, por lo que la oscuridad envolvía todo, generando una atmósfera inquietante. Sin embargo, me fascinaba, porque siempre parecía ver algo extraño acechando en las sombras. Una mañana otoñal, ya había recorrido la mitad del camino y me acercaba a una curva donde se encontraba una entrada con una reja colocada en ángulo respecto a la carretera. Mis faros iluminaban la reja por completo debido a su posición. Y en esa fría y sombría mañana, sobre ese camino inquietante, distinguí la figura de una persona colgada de la reja. Era como una escena sacada de una película de terror. No sabía si llamar por teléfono o pisar a fondo para salir rápido de ahí, porque sentía que algún espíritu perturbado podría estar oculto en la maleza, aguardando la ocasión para sorprender. La sensación de miedo me acompañó durante todo el trayecto hasta el trabajo, pero al final resultó ser un espantapájaros, una decoración propia de Halloween. Supe la verdad esa misma tarde al regresar a casa. Los dueños ya lo habían retirado, así que no fui el único que se llevó aquel susto. Las semanas que siguieron a la partida de mi perro, comenzaron a suceder cosas extrañas con la electricidad en mi apartamento. Una lámpara se encendió sola en plena noche. Mi cepillo de dientes eléctrico también comenzó a funcionar sin que nadie lo tocara, y terminó en la basura porque ya no confiaba en él. Un día, extrañando la manera en que él me recibía al llegar del trabajo, justo en ese momento escuché un sonido inusual en mi laptop. Se había abierto un video de YouTube, a pesar de que la pantalla estaba cerrada, y continuaba justo donde lo había dejado el día anterior. Esa compañera fiel era como mi sombra, mi inseparable aliada, lo único constante en mi vida durante 15 años. Partió en 2018 y aún la extraño con todo mi ser. Lo que sucedió con la electricidad fue algo que nunca antes había sentido y tampoco se repitió. Pero a veces ella vuelve a visitarme en mis sueños. Cuando falleció mi primo menor, asistimos a la despedida con su ataúd abierto. En medio de una oración guiada, su madre biológica se acercó al ataúd, se acomodó sobre él y comenzó a enredar sus dedos en el cabello de mi primo con una naturalidad desconcertante. Lo más extraño fue que nadie en la sala pareció percatarse. Todos continuaron como si aquello fuera parte de la ceremonia. Tras un rato, ella se detuvo, un empleado de la funeraria arregló su peinado y la ceremonia prosiguió sin que nadie mencionara lo sucedido. Fue una escena tan irreal que aún me cuesta creer que nadie se atreviera a comentarlo. Una noche, regresando a casa después de una fiesta, tal vez había tomado un par de cervezas y luego me eché una siesta en la casa de un amigo. Así que, sin duda, desperté completamente sobrio y listo para conducir de regreso a casa. Era como a las 5 de la mañana, con una neblina espesa que cubría todo en el centro de California. Íbamos por una carretera de 2 carriles y apenas podía ver unos 5 o 6 metros más allá del capó del auto. Mi novia en ese momento estaba despierta, sentada en el asiento del copiloto, y yo iba con calma, manejando despacio y tranquilo. De repente, vi a una mujer parada justo en medio del camino, sobre las líneas divisorias. Llevaba un vestido blanco, suelto, casi como una bata de dormir. Tuve que desviar un poco el auto para no rozarla con el espejo lateral. Cuando miré por el espejo retrovisor para ver dónde había quedado, simplemente ya no estaba. La cara de mi ex estaba completamente fría, como si acabara de ver un fantasma, y yo sentía un nudo enorme en el estómago que no me abandonó durante todo el viaje de regreso. Guardamos silencio un rato, con esa mirada fija que decía, ¿viste lo mismo que yo? Siempre me he considerado un tipo racional, y lo he atribuido a alguna persona con demencia o algo por el estilo. Quizá la desaparición en el retrovisor se explique por la baja visibilidad de la neblina o la poca luz, o alguna otra razón lógica. Sin embargo, hay una parte de mí que sigue preguntándose si no habría visto algo realmente inexplicable esa noche. Hacía un frío demasiado intenso y estábamos en un lugar demasiado aislado para que una mujer estuviera ahí parada en medio de la nada. Hasta el día de hoy, y han pasado ya como 10 años, sigo sin atreverme a tomar esa carretera cuando regreso de la casa de mi amigo. Cuando mi querida perrita falleció, le pedí una señal para saber que estaba bien. Antes de que se fuera, hicimos una pequeña ceremonia para mostrarle el puente del arco iris y explicarle que ese era el siguiente paso. Ella tenía síndrome de Cushing y estaba muy enferma.
Le organizamos una última fiesta, le dimos golosinas por valor de cientos de dólares. Me dijo que nos volveríamos a ver. En el transcurso de una semana, 3 amigos míos que viven en 3 países diferentes me contaron que tuvieron sueños muy vívidos con ella, en los que hablaban con ella. A uno le mostró un arco iris, a otro su cuerpo saludable y a otro sus nuevos amigos perros. Personas distintas que nunca se han conocido entre sí. Más adelante ese mes, tuve una cirugía y la noche antes, mientras estaba en la cama del hospital, sentí su peso encima, escuché su ronquido. No estaba bajo anestesia, estaba completamente consciente, volví a sentir su carita perfecta. Al mes siguiente, hablé con mi ex y me contó que su hermano estaba sufriendo delirios psicóticos. ¿Quién estaba allí intentando mantenerlo contento y evitar que saliera? Mi pequeña Boston, jugando con él. Definitivamente creo en las conexiones del alma con los animales. Así como yo la salvé a ella, ella me salvó a mí. Estaba caminando por un parque un martes cualquiera por la tarde. Nada fuera de lo común, solo quería tomar un poco de aire fresco. De repente, de la nada, veo a un tipo, quizá de unos 30 y tantos años, completamente vestido con un traje medieval de caballero. De verdad, con armadura completa, brillante y todo, y ese sonido metálico cada vez que se movía, con una espada incluida. Al principio pensé que era parte de alguna feria renacentista o algo por el estilo. Pero no había ningún evento ni gente alrededor, solo él, alimentando patos. Súper casual, agachándose, tirándoles pedacitos de pan y ese ruido de las placas de la armadura resonando a cada paso. Tuve que mirar alrededor para asegurarme de que no estaba metido en una cámara oculta o algo parecido. Cuando tenía 13 años, mis hermanos y yo estábamos viendo caricaturas un sábado. Ambos padres trabajaban, así que mis 2 hermanos y mi hermana estaban solos en casa. De repente, se escuchó un gran alboroto. Pensamos que eran fuegos artificiales. Corrimos para ver qué sucedía. Recuerdo que vi a los 3 niños vecinos siendo sacados por la ventana por su mamá. Ella era demasiado corpulenta para pasar por ahí, así que volvió a entrar. Los niños estaban aterrados, sollozando cuando los recibimos en nuestro hogar. El hijo mayor, en un ataque de pánico, gritó sin pausa: «Él quiere acabar con nosotros, él quiere acabar con nosotros». Pronto comenzamos a escuchar varios estallidos que luego supimos eran detonaciones. En ese entonces no existía el 911, así que llamamos a la operadora, quien nos aseguró que enviaría al sheriff de inmediato. Pero tardaron una eternidad en llegar. Mientras tanto, cerramos con llave las puertas y nos refugiamos en el closet. De alguna manera, la mamá logró escapar y corrió por nuestro patio con una herida en el brazo, que sangraba abundantemente. El hombre que sembraba terror huyó antes de la llegada de las autoridades. Lo que siguió fue un caos indescriptible. Agentes, padres, vecinos curiosos, todo mezclado en una vorágine de confusión. Poco a poco comenzamos a asimilar lo ocurrido y no pude contener las lágrimas. Después supimos que el agresor era el padre de los niños y exesposo de su mamá. Había escapado de prisión con la intención de hacerle un daño irreparable. En su trayecto se detuvo en un pueblo a más de 14 kilómetros de distancia y terminó con la vida del padre y la hermana de ella con tiros certeros. Hoy está en el corredor de la muerte. Una familia quedó destrozada para siempre, y una niña de 13 años llevó esas heridas profundas consigo por toda su vida. Me senté en una mesa del área de comida y noté que un tipo se acomodó justo frente a mí. De espaldas, con un maletín metálico bastante elegante, algo que parecía sacado de una película futurista. Sin embargo, el maletín mostraba signos evidentes de desgaste y golpe. Miré hacia el otro lado, cerca de los locales de comida, y vi a un grupo peculiar de hombres vestidos de traje que aparentaban estar muy concentrados eligiendo qué comer, aunque en realidad parecían vigilando a ese mismo hombre. Poco a poco fueron llegando más hombres, todos de mediana edad, un poco excedidos de peso, con trajes como si fueran extras de una serie policial de los 90. Entonces apareció una joven asiática, tal vez de unos 20 años, vestida con un conjunto deportivo rosa, y también llevaba un maletín metálico. La vi sacar un montón de tarjetas en blanco, como cientos, sujetas con ligas. El hombre tomó unas cuantas, abrió su maletín, las pasó por un dispositivo que parecía un lector. Asintió y luego le entregó algo envuelto en papel que pudo haber sido un fajo de billetes, aunque estaba completamente cubierto. Ella guardó todo de inmediato, cerró su maletín, se levantó y se fue. Él también recogió sus cosas y salió en otra dirección. Durante todo ese tiempo no intercambiaron ni una palabra. Los hombres de traje dejaron atrás toda intención de comer y también se marcharon. Pero no siguieron a ninguno de los dos. Más bien regresaron caminando hacia la estación de policía principal que estaba justo al otro lado de la calle, un poco más abajo.
Ahí estaba yo, comiendo mi KFC y preguntándome qué diablos había presenciado y por qué esos policías de civil estaban tan atentos a todo. La verdad, fue algo realmente extraño. Mi hermana me contó que, unas horas antes de que mi papá emprendiera el viaje sin retorno, estuvo conversando con su mamá. Él veía a mi abuela y ella le susurraba lo hermoso que era. Resulta que estaba teniendo visiones, percibía la presencia de su madre y falleció pocas horas después. Justo ese mismo día, el doctor nos había informado que probablemente le quedaban solo unos meses de vida, y yo tenía planeado visitarlo esa misma noche para ver cómo estaba. No estuve presente en ese momento, pero siendo tan escéptico y sin creer mucho en esas cosas del más allá, no puedo evitar emocionarme con la idea de que estuviera platicando con mi abuela justo antes de partir. Es como si, en ese último instante, algo más allá de lo que entendemos se manifestara. Cuando vivía en un pueblo costero de Alaska, recuerdo que un día, al caminar entre unos árboles, llegué a una cima rocosa bastante alta. Justo sobre mí, a menos de 3 metros de altura, veía a un águila calva flotando casi inmóvil de cara al viento. Dicen que la envergadura máxima de estas aves es de unos 2 metros, pero les puedo asegurar que son mucho más grandes. Esa tenía al menos 3 metros de alas extendidas, y sus garras y golpean lo suficientemente enormes como para rodear mi cabeza. Estaba concentrada mirando hacia la bahía, cazando su cena, una escena que era a la vez aterradora y majestuosa. Estaba surfeando cerca del muelle en mi ciudad, en el sur de California. Desde ahí vimos cómo una lancha rápida de los salvavidas y un salvavidas en un paddleboard se dirigían más allá de las olas rompientes. Pasaron un buen rato manipulando algo en el agua. Mientras tanto, agarré una ola casi hasta la orilla y, cuando remaba de regreso, justo pegado al muelle, los vi regresar en la lancha rápida, arrastrando la tabla de paddle que llevaba algo pegado. Estaba bastante cerca de ellos. La ola rompedora quedaba más al sur, así que ahí quedaba un canal entre el muelle y el banco de arena que ellos usaban para llegar a la playa. Entonces resultó ser un cuerpo humano en estado de descomposición. Blanco, súper hinchado, con cabello largo y negro, pero difícilmente parecía un cuerpo. Se distinguía una cabeza, aunque sin rasgos faciales claros. Solo un brazo visible, el otro brazo y las piernas estaban extendidos, inflados como un muñeco de juguete. El olor que despedía era horripilante, lo más asqueroso que he olido en mi vida. Eso ya era bastante extraño, pero lo más raro fue ver a un montón de gente sobre el muelle, corriendo al lado de esa pequeña y triste procesión, inclinándose, gritando y tomando fotos con emoción como si fuera un espectáculo. Cuando finalmente lo subieron a la playa, los salvavidas lo cubrieron con una lona, pero la gente seguía amontonada alrededor, tratando de levantar la lona para sacar más fotografías. Se oían a los salvavidas gritándoles que se alejaran. Fue una sesión de surf muy extraña. Me preguntaba qué iban a hacer con esas fotos. ¿Mostrarían eso en la próxima reunión en el jardín de su casa? El comportamiento de la gente me pareció repulsivo, morboso, me revolvió el estómago más que el cuerpo en sí. Recuerdo cuando 2 aviones Tornado alemanes surcaron el cielo justo sobre nuestro pueblo en el suroeste de Alemania. Iban escoltando algo a una altitud asombrosamente baja y a la velocidad más lenta posible. Todo rumbo a la base aérea de Ramstein. Estaban tan cerca, apenas a unos 50 metros, que podía distinguir desde los remaches hasta cada detalle en sus fuselajes. Volaban paralelos y muy próximos, y justo un poco delante y entre ellos, algo más llamaba la atención. Una especie de gota plateada que brillaba con pequeñas alas, ¿un dron temprano? Eso fue alrededor de 1990, pero esta nave no mostraba motor alguno ni un solo escape visible. Además, era mucho más pequeña que los Tornados que escoltaba. Calculo que no medía más de 2 metros. Fue algo que nunca volví a contemplar. Otra noche de verano que quedó grabada en mi memoria fue cuando una escuadrilla de bombarderos B-52 apareció en el horizonte, volando bajo, sin luces y muy cerca uno del otro, tal vez a unos 200 metros de distancia. También se dirigían hacia Ramstein. Corría el verano de 1995, antes de la operación conocida como Fuerza Deliberada en Bosnia, creo. Estaba en el patio trasero con nuestro perro, poco después de la puesta del sol. El cielo ya estaba oscuro, salpicado de estrellas, pero aún se apreciaba ese brillo rojo en el occidente. De repente, el perro se puso alerta, fijando la mirada hacia el poniente y comenzó a gruñir. Seguí su mirada, y justo allí, emergiendo sobre el bosque, apareció esa forma imponente, profunda, oscura, monumental, sin luces, y ese sonido, esos motores aullando. No recuerdo si eran 6 u 8 aviones, pero el momento fue sobrecogedor.
Vivir tan cerca de una ruta aérea que conecta con una base tan estratégica de Estados Unidos regala instantes que se quedan grabados para siempre. Hace mucho tiempo, cuando los Cabbage Patch Kids estaban súper de moda, mi mamá tomó un curso para aprender a hacerlos. Pero los que ella hacía no se parecían en nada, eran muy flacos, feos, nada lindos. A pesar de eso, me hizo uno. Estaba cosido a mano y tenía los ojos pintados. Pasaron unos meses y a mí no me gustaba esa muñeca. Así que la dejé tirada en el suelo dentro de mi closet. Un día, cuando abrí el closet, la muñeca con esos ojos pintados volteó a mirarme. Recuerdo que pensé, mejor mira bien, seguro viste mal. Fíjate con atención para saber exactamente qué estás viendo. Me quedé paralizado, sin poder moverme, completamente aterrorizado. Mi hermana entró a mi cuarto y me preguntó qué estaba haciendo. Como no respondí, se acercó y me empujó con enojo, pensando que la estaba ignorando. En ese momento cerré la puerta del closet de golpe y salí corriendo. No volví a abrir ese closet hasta que mi papá sacó la muñeca y la colocó en una repisa en la parte superior. Después de eso, nunca toqué esa muñeca de nuevo. La verdad, espero que haya terminado en un basurero, le tengo tanto miedo. Unos amigos y yo nos metimos una buena cantidad de ácido líquido a mediados de los 90. Venía de un concierto de los Dead, así que estaba muy bueno. Nos quedamos despiertos hasta después del amanecer y aún seguíamos con el viaje bien intenso. Estábamos sentados en el jardín de una casa del otro lado de la calle. La casa estaba vacía en ese momento y el césped delantero formaba una pequeña colina que recibía el sol de la mañana temprano. De repente, un zumbido comenzó a crecer, venía de todas partes al mismo tiempo. Se hacía cada vez más fuerte, hasta que terminó siendo casi aterrador. Finalmente, miramos al cielo y vimos un maldito bombardero stealth pasando justo por encima. En ese entonces apenas se había desclasificado, así que era muy extraño verlo. Se veía tan alienígena, nada parecido a cualquier avión que hubiéramos visto antes. Por un momento pensamos que el mundo estaba llegando a su fin, o algo así. Resulta que algunas partes de ese avión se habían fabricado en la ciudad y estaban haciendo un vuelo especial para homenajear a los trabajadores que participaron. Trabajaba solo abriendo una pescadería con comida rápida. Y siempre veía a un mismo tipo entrar por la puerta trasera, justo al área de lavar los platos. Me daba curiosidad y corría a ver, pero nunca había nadie ahí. Eso empezó a inquietarme, así que un día, después del trabajo, le conté a mi jefa lo que estaba pasando. Le pregunté quién era ese hombre que veía y le describí. Un tipo de unos 40 y tantos años. Con barba corta, gorra negra y siempre con la misma sudadera a cuadros. Entonces ella me responde, ese es mi hermano Roger, falleció hace unos años, pero sigue apareciéndose por aquí. Yo seguí viéndolo, siempre lo mismo. Entraba por esa puerta, doblaba la esquina y luego desaparecía. Todo paró el día que me dio un mal presentimiento y le dije en voz alta, oye Roger, mira, soy amigo de la familia. Solo quiero trabajar y ayudar a tu hermana a mantener este lugar. Estamos bien, ¿ok? Y así, poco a poco, dejó de aparecerse. Noviembre de 2005, justo una semana después de que mi mamá falleció. Yo estaba solo en casa. Subí las escaleras rumbo a la cocina para agarrar algo de comer. En el camino, pasé por la gran ventana panorámica que daba hacia nuestro jardín delantero, que era pequeño, apenas unos 1200 metros cuadrados. Miré el césped y estaba completamente cubierto de pájaros de un extremo a otro, de arriba a abajo. Toqué el cristal una vez y, como si fuera una señal, lo que parecían millones de aves llenaron el cielo frente a mi casa y salieron volando. No había nadie más en casa en ese momento, así que nadie me creyó. Esa imagen vuelve a mi mente al menos una vez al mes. Vivía en una calle sin salida. Un día, cuando llegué del trabajo, me encontré en medio de la calle con un conejo, una ardilla y un cuervo, todos mirándose entre sí como si estuvieran en una reunión. Me detuve, sorprendida, pensando qué podría atraer a esos tres ahí justo en ese momento. El cuervo me vio, se volvió hacia ellos y, de repente, cada uno se fue por un lado distinto. Miré el suelo de la calle y no había nada fuera de lo común. Al parecer, simplemente me topé con una especie de junta entre los representantes locales del mundo animal.